Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para ver los temas interesantes de noticias que ocurren en el país y en el resto del mundo. El presidente Luis Abinader habló esta noche al país. Un discurso breve, conciso y preciso que comparto con ustedes a continuación. Amigas y amigos, querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación, el primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos 2 años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa, y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso, hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy, los contagios diarios y de las últimas 4 semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas. Se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches. Asimismo, vemos como el tema del coronavirus sigue estable, sigue bajo control, por así decirlo, y cómo realmente estamos llegando a un punto en que, aunque no debemos bajar la guardia, realmente podemos decir casi que estamos en el completo dominio de la pandemia. Hay que seguir vacunándose, hay que seguir con las medidas de prevención para evitar rebrotes, pero no cabe dudas de que estamos sobre el problema. Hemos definido y yo creo que hemos ganado hasta este momento la partida. Con altas y bajas, con situaciones difíciles, incómodas, realmente hemos logrado ganar la partida. Hay muchos de tensiones y decires en el plano nacional, en el entorno de
cómo enfrentar situaciones dentro del plano de la economía con el tema de los combustibles, del tema de los precios de los alimentos, del tema de la inflación. ¿Qué está pasando? ¿Qué medidas las autoridades, el gobierno, los expertos, los técnicos tendrán que tomar? Porque estaríamos viendo como que estamos viviendo en el día a día, con la sorpresa de las situaciones. Estamos sujetos a lo que ocurra con los precios de los combustibles de acuerdo a lo que pase en Europa, en otros países, en Medio Oriente, con los aumentos en el precio del barril de petróleo. Estamos sujetos a las guerras económicas de los grandes poderes, de los precios de las materias primas, de los chips, de las computadoras y de los vehículos de motor y sus precios en el mercado. Estamos muy sujetos realmente a todo lo que ocurre en el exterior. Ciertamente, nosotros tenemos una dependencia económica que nos provoca esa situación. Pero no cabe dudas de que frente a esa adversidad ha llegado, yo entiendo, el momento de buscar soluciones locales. Les comentaba ayer y vuelvo y les digo, por ejemplo, el spot que ha puesto en circulación la autoridad sobre el tema de los precios de los combustibles es una forma de decirle a la gente, miren señores, si nosotros no ahorramos combustible, vamos a tener problemas en nuestra economía. Y así es que está ocurriendo lo que está pasando en el mundo. Estamos tratando de buscar medidas paliativas en ese sentido. O sea, yo creo que hay que enfocar un discurso directamente en ese sentido. Porque estamos, vuelvo y digo, dando lo que parece ser unos palos a ciegas. Aquí el morbo juega mucho con cada episodio y con cada hecho. Y yo creo que nosotros debemos vestir ya pantalones largos y saber dónde está la paja y dónde está el trigo. Saber escoger realmente lo que son los mecanismos idóneos para enfrentar nuestros problemas de forma seria y directa. La sociedad no puede seguir dejando todo que lo haga el gobierno. No puede seguir la sociedad esperando que le caiga maná del cielo. Tenemos que impulsar esfuerzos reales en ese sentido. Hay que hacerlo. Hay muchos puntos todavía grises de lo que es el estado de recuperación post-pandemia. Lo primero es conjurar el tema sanitario. Bien, y estamos en ese proceso, como decía en principio, pero también debemos afincar estas posiciones. Así tiene que ser, definitivamente así tiene que ser. No cabe dudas. El tema de lo que pasa en la justicia, de lo que pasa en el Poder Ejecutivo, sobre la decisión de tratar de dotar, de blindar al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, con una disposición constitucional directa que marque su estado de independencia, es un punto de discusión en República Dominicana. Y en mi columna de esta semana, de Oye País, en el Listín Diario, yo abordo el tema. Y yo ahí plasmo lo que he comentado con ustedes en otras ocasiones. Yo creo que necesariamente el que esté enmarcado en un artículo constitucional no es lo que determina la independencia o no de un procurador general de parte del Poder Ejecutivo. Porque aunque hay independencia entre los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo ejerce un control sobre los demás poderes, comenzando por el tema
por el tema presupuestario, el tema económico que lo maneja el Poder Ejecutivo, para los demás poderes del Estado, para todo el funcionariado del país, pero, además de eso, porque vivimos en un país presidencialista, donde el presidente tiene mucho poder, tiene mucha fuerza y tiene mucho control. Yo creo que lo que aquí se necesita es lo que ha estado ocurriendo en este periodo de gobierno. El presidente ha dado demostraciones, el presidente Luis Abinader ha dado demostraciones de que no interfiere con lo que hace el Ministerio Público, con lo que hace la Procuraduría. Que ellos tienen su parte legal, su parte jurídica, su parte funcional dentro del aparato de justicia del país. Y la Procuraduría General de la República ha dado muestras en la persona de Miriam Germán, de Jenny Berenice y de Wilson Camacho, que son la cara frontal de la Procuraduría, de que ellos han actuado o actúan apegados a las normas, apegados a las leyes y con la independencia de criterio para proceder sobre los temas que entiendan que deben ser fruto de sanciones porque se han cometido ilícitos a la sociedad y a las leyes. Entonces yo creo que una cosa y otra, la disposición del Poder Ejecutivo de no interferir en la justicia, la disposición de la Procuraduría de ejercer sus funciones con este marco de libertad y de acción que le da la Constitución y las leyes. Si esto se conjuga, no veo por qué sea necesario introducirlo en un párrafo de la Constitución. Si se introduce, pues bien, más claro, mucho mejor. No hay lugar a interpretación. Pero yo creo que el tema está en la residumbre de cada uno de los actores de estos dos estamentos del Estado Dominicano. Sobre ese tema escribí mi columna. Se llama Ejecutivo y Procuraduría. La comparto con ustedes a continuación. El artículo 4 de la Constitución de la República, bajo el título Gobierno de la Nación y Separación de Poderes, establece: el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Nuestro régimen de gobierno es presidencialista, pese a la separación de poderes que establece la Constitución, porque aquí el presidente, el poder ejecutivo, lo dirige todo, lo puede todo, es el jefe absoluto del gobierno. Es quien nombra, despide y decide las ejecuciones económicas del funcionariado público. El sistema de justicia está dividido. Una parte maneja a los jueces, que deciden las violaciones a las leyes, y por el otro, los fiscales que ejecutan las políticas de persecución contra el crimen y delitos. Ambos, sin embargo, están supeditados al Poder Ejecutivo, en su asignación presupuestaria y en el nombramiento de sus posiciones. Creo que hoy, no obstante esta realidad, hay independencia del Procurador General, por una decisión de los incumbentes actuales, reflejado en la práctica cotidiana de sus acciones. El presidente Luis Abinader ha sido convincente en su proclamada decisión de no interferir en las decisiones políticas y acciones del Ministerio Público, mientras los procuradores Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho han dado muestras fehacientes, concretas, de que actúan con libertad, sin interferencia del Ejecutivo y con decisión, apegados
a las atribuciones que la Constitución, las normas y las leyes les otorgan. Entiendo la impronta del presidente Abinader de establecer de manera directa, sin lugar a interpretaciones, la independencia del Procurador General. Considero asimismo que de cara a la realidad presidencialista nacional, lo que garantiza la demandada independencia, más que una ratificación en el texto de la Constitución, será la resiedumbre, el compromiso, la decisión, la fortaleza de un presidente y de una procuraduría responsable de sus deberes y decisiones, sin sujeción ni presión, como en la práctica ocurre. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que otras 400 personas fueron confirmadas con COVID y 2 fueron reportadas muertas a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. No obstante, la Dirección General de Epidemiología del organismo estatal indicó que en las últimas 24 horas ninguna persona murió por causa del virus. El sector de Capotillo fue intervenido hoy por policías y militares en prevención de desórdenes ante el llamado a huelgas, marchas y protestas hecho por organizaciones del transporte de pasajeros, barriales populares, amas de casa y campesinas en rechazo a los aumentos de los precios de los alimentos, combustibles y medicamentos. Bajo el argumento de que es extemporánea y por considerar que la misma representa un peligro de entregar el poder absoluto de los órganos constitucionales al sector político hegemónico de turno, el Colegio de Abogados de República Dominicana rechazó la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Dirección General de Impuestos Internos convocó a participar en el foro para discusión del proyecto de reglamento que regulará el procedimiento de aplicación del ITEVIS a servicios digitales captados en el país y prestados por proveedores del exterior. Este reglamento será aplicable a prestadores de servicios no domiciliados ni residentes en el país. El foro estará abierto del 15 de febrero hasta el 21 de marzo de 2022. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Yo no sé si él estaba en Bielorrusia, porque sé que en Ucrania no estaba, quizás en Crimea o ahí por los Tagastán, por esos lados de por ahí, observando la situación de las tensiones en esa parte del mundo, en esa parte de Europa. Interesante zona, que ha puesto a mucha gente a ver la geografía, el mapamundi mundial, a ver qué es lo que pasa en papeles y después leer para conocer las tensiones que tiene Rusia sobre Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, la intervención de Alemania en busca de acuerdos de Macron y, ¿por qué no?, hasta de Inglaterra. Todo un mapa de posibilidades y los que más lejos están son quizás de los más beligerantes, diría yo. Estados Unidos no está en el continente, pero presiona y enchincha.
Son cosas mías. Yo no sé del tema, solamente lo que leo. Quienes lo analizan son los expertos, como Julián Roa, el hombre que sabe de las internacionales, de la historia, de lo que está ocurriendo. Aquí con nosotros nueva vez en Oye País. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. El buen hijo a su casa vuelve, ¿no? Pues yo no sé que a su casa vuelve, no, que tú te desapareces, porque tú estás aquí siempre. Sí. Cuéntanos, Julián, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando sabemos, las tensiones y todo esto, pero realmente el trasfondo primero de esta situación, que lo habíamos analizado la última vez ya con una perspectiva, no en el punto en que estamos, sino esas cosas que estaban pasando en esa parte del mundo, pero realmente, ¿cuál es el eje de la situación y a dónde podría llegar este estado de tira y jala, de puja y deja? Bueno, mire, uno de los principales pensadores de la geopolítica, Clausewitz, plantaba lo del level ground, o el heartland, como dirían los norteamericanos, el espacio vital, lo mínimo en términos de poder subsistir una potencia a nivel mundial o a nivel regional, no importa. El caso de Ucrania es un caso de disputa del level ground ruso, vamos a decir, del espacio vital ruso. De una manera u otra, después del fin de la Guerra Fría y sobre todo después de la división de lo que fue esa unión de repúblicas socialistas soviéticas, la Federación Rusa ha ido siendo cercada por parte de los que fueron sus antiguos enemigos. El mundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, hay que decirlo, se conformó, el tablero mundial tiene la conformación que ha ido variando dinámicamente en los últimos tiempos. Pero, por ejemplo, parte de lo que es Ucrania hoy era parte del territorio de Polonia y era parte de lo que era el territorio de la propia Rusia. Correcto. De la Federación Rusa. A partir de la Segunda Guerra Mundial, parte del territorio de lo que era Polonia pasó a ser parte de Ucrania y territorio de lo que era la Federación Rusa en aquel entonces, sobre todo la parte del este. Esa Ucrania, que son hermanos de los rusos, hay que decirlo, son eslavos, son de la misma etnia, son rusos la mayoría, la misma costumbre, decirlo, la misma religión, la misma lengua. En pocas palabras, la división fue más bien una división geopolítica. Y claro, Ucrania formaba parte de esa unión de repúblicas socialistas soviéticas, uno de los territorios más grandes. De hecho, después de la Federación Rusa, estamos hablando de un territorio de 13 millones de kilómetros cuadrados, para que tengan una idea. Ucrania y Kazajstán son los territorios más grandes que conformaban esas 15 repúblicas, fundamentalmente. Y por supuesto, ya con la crisis de los años 90, hay que decirlo, 89-90, el desarrollo de la perestroika, del glasnost, y por supuesto la caída de la Unión Soviética, que tiene un símbolo que todo el mundo recuerda, el famoso muro de Berlín, trajo como consecuencia el descalabro económico de esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tuvo un sepulturero, aunque no fue el causante del desastre, que fue Mikhail Gorbachev. El hombre que impulsó la perestroika. A quien le toca levantar el acta de defunción de ese instrumento de integración como lo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por supuesto eso trajo división en cada uno de los territorios. Cada una de las repúblicas se proclamaron independientes. Primero conformaron una especie de federación de estados independientes. Al final también fracasó, por un tema de que los puntos que los unían eran puntos más bien represivos en torno al eje central, que en este caso era la Federación Rusa, Moscú. Y por supuesto eso trajo como consecuencia todo este tablero, este mosaico de nuevas repúblicas que conforman todo lo que es esa Europa del Este, fundamentalmente. La Euroasia. ¿Por qué razón los aliados, para ponerle un término, defienden tanto la situación de Ucrania frente a Rusia, cuando uno podría decir es un lío de ellos? La Guerra Fría produjo dos grandes frentes militares, dos bloques militares. La OTAN y el bloque de la NATO o de la Alianza Alianza Tratado Atlántico Norte, la OTAN o NATO,
y por supuesto tuvo una respuesta de parte del mundo socialista, que fue el Pacto de Varsovia, que por cierto, Polonia forma parte hoy de la OTAN, es un elemento activo de la OTAN. Donde se había firmado el Pacto de Varsovia, hoy es uno de los actores principales dentro de la OTAN, con misiles inclusive de la OTAN instalados en Polonia contra Rusia, para que tenga una idea. O la República Checa, que produce la crisis que vemos actualmente, se produce en el 2013. Lo que era tanto Polonia como Kiev, como Ucrania, como la propia Georgia solicitaron su ingreso a la Unión Europea como países miembros. Y la verdad es que en Ucrania fue toda una celebración. La idea de que la Unión Europea permitiera la entrada de Ucrania. El presidente de aquel entonces era Vladimir Yakonovich, que estuvo de acuerdo, pero al final recibió tanta presión de Moscú que prefirió renunciar y salir del país. Y eso crea la crisis del 2013, en el cual, por supuesto, al igual que ahora, Rusia reaccionó de una manera agresiva contra Kiev, contra el gobierno de Kiev. Por supuesto, eso trajo como consecuencia que la Unión Soviética no se quedara tranquila. Rusia no se quedara tranquila. Aunque ya tenía la promesa de los países europeos de que no le iban a permitir la entrada a Ucrania, definitivamente Moscú entendía que era un asunto de tiempo. Y yo creo que sí. ¿Y qué hace Moscú? Genera un movimiento de secesión dentro de Ucrania. Los países, las regiones del este de Ucrania, que eran regiones más cercanas a Moscú, ¿qué hace Moscú? Que sencillamente genera movimientos independentistas en esas regiones. Genera y crea dos repúblicas. La República de Donetsk y la República ¿cómo se llama? De Luhansk, ambas repúblicas. Repúblicas independientes dentro de lo que es Ucrania, fundamentalmente. Y por supuesto, genera un referendo en Crimea y toda Crimea apoya la idea de volver a Moscú, de ser parte de la Federación Rusa. Significa que la reacción de Moscú no fue no solamente diplomática, sino con Vladimir Putin en la cabeza, genera una división de ciudadanos ucranianos en favor de separarse de Kiev, de separarse del gobierno de Ucrania. Por supuesto que eran ciudadanos rusos. Bueno, de hecho, el ejército ruso lo felicitó a todos, le dio recomendaciones y todo eso. Y claro, crea lo que es una guerra civil dentro de Ucrania. La zona de Donetsk, todavía hay zonas que están... Todo el este de Ucrania está en manos de esas dos repúblicas. Y esas dos repúblicas, por supuesto que cada día presionan más hacia Ucrania, hacia el este. O sea que mientras la OTAN presiona desde el oeste, desde Polonia, desde la República Checa, desde el propio Báltico a Rusia, porque hay que decir, la zona del Báltico es la zona del norte. La Rusia blanca son Lituania, Letonia, Estonia, son sociedades cristianas inclusive. Ni siquiera son sociedades ortodoxas. Son más parecidos a Finlandia, esa zona, y son miembros de la OTAN y son miembros de la Unión Europea. Significa que Rusia ha ido viendo reducir su espacio vital como potencia y no se ha podido dar el lujo de que Ucrania pase a formar parte ya no solamente de la Unión Europea, sino también de la OTAN. Pero a final de cuentas, si Rusia cede, hablando de una hipótesis, cede esos territorios, no lo quieren estar con nosotros, que nos estén con nosotros, ¿cuál es el leitmotiv final? ¿Decir que tiene tanto territorio, que tiene tantas cosas, o qué parte económica, qué significa para la vida y el desarrollo mayor, la potencialidad, si podríamos decir, de Rusia, que estos sean sus aliados o sean sus enemigos? El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte dice: cualquier agresión a un país miembro del Atlántico Norte es una agresión al conjunto. Al conjunto, sí. Número uno. Número dos, eso le permitiría a la OTAN, a Occidente, instalar armas en territorio ucraniano. Y armas en territorio ucraniano en la frontera rusa. Es en la frontera rusa. Cualquier tipo de reacción de Rusia tendría muy poco tiempo de hacerlo. La presión sería mayor, como de hecho ya lo tiene en Polonia.
y lo tiene la República Checa, y lo tienen las repúblicas de Lituania, la República del Norte, y lo podría tener, si no lo impiden, Georgia, que es parte de, es como la entrada al Cáucaso, Sí. la entrada a frontera con Azerbaiyán, con Armenia y esas cosas. Perdería ese espacio vital, ese espacio de poder, y ahí viene el conflicto. ¿Cuál de los dos principios va a apoyar las Naciones Unidas? El principio de la autodeterminación de los pueblos, que los pueblos determinen realmente qué quieren, o el equilibrio de poder en esa zona de la Euroasia. ¿Qué tú crees que va a pasar? Ya de hecho hay una especie de negociación. Sí. Hay como una desescalada Y sí, innegablemente. fría, tranquila, como Claro. una desescalada Aunque- para dar sensación de que no es Así verdad es. que hay tambores de guerra. Aunque hasta el jueves la OTAN decía, no veo señales. El discurso de Putin es que va a negociar, pero en términos militares no hay ningún tipo de retiro. Y Joe Biden hablaba de que el miércoles, Claro. de que este miércoles comenzaban las hostilidades realmente, con Así es. una penetración más allá de las fronteras. Y al Así contrario, es. lo que hicieron fue que retiraron Claro. un poco algunas tropas como Claro. para decir, no estamos en eso. El caso de Putin es un ex militar de la KGB. Es un hombre agresivo, es un hombre de acciones a tomar. Sí. El caso de Biden es todo un analista y un experto en política internacional. Recuerde que duró más de 20 años siendo el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos. No es un cualquiera. Por más que lo vea débil o lo vea en la CNTU, como se quiera, yo creo que el manejo que ha dado Estados Unidos es un manejo adecuado. Y claro, tiene que permitirle salvar la honra a Putin, en el sentido de dame algo. Sí. No puedo retirarme sin nada. Después que bravuconeé, no me puedo retirar sin que tú hagas algún tipo de concesión, el cual Estados Unidos tendrá que hacer. Retirar la solicitud de Ucrania por el momento, como se va a hacer, de formar parte de la NATO, de la OTAN, y ya se ha retirado la solicitud de formar parte de la Unión Europea. En pocas palabras, es un asunto de tiempo. Lo que Putin ha dicho, bueno, ¿qué me garantiza que no va a pasar dentro de 10 años? Ese es el cuando él tema. no esté? ¿Qué va a garantizar eso? No lo va a garantizar nada. Definitivamente Rusia, o la Federación Rusa, va a ir perdiendo ese espacio vital, le guste o no, a menos que el tablero mundial cambie. Y más que buscar... Es más complicado. Es más complicado porque viene surgiendo una nueva potencia que es la China. Y que en este caso el propio Xi Jinping primeramente apoyó a Rusia en una especie de apoyo moral. De la lógica, por así y decirlo. ahora ha planteado la idea de que se llegue a un acuerdo. Bueno, pero es que ya China sabe que hay un acuerdo. Claro. Es también salvar el espacio. Claro. ¿Por qué el Vaticano no ha intervenido? El Vaticano tiene muy poco espacio en esa... Yo lo digo porque el Vaticano, y es de todos conocido, y ya hay documentaciones irrefutables de la participación de Juan Pablo II en la caída. En Polonia, claro. Y en la caída del muro de Berlín. Innegable. O sea, en todo el proceso Por de supuesto. desmontaje de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro que sí. O sea, una acción directa y fuerte. Claro. Entonces el Vaticano... De hecho, hay teorías que dicen que la idea de que él fuera el Papa fue parte de ese plan. Claro. Por eso digo, hay fuertes indicios de que Con fue el así. mayor respeto que nos merece el papel que jugó en la historia. Pero fue así. Pero parte de su nombramiento como Papa tuvo que ver con ese desmonte. Entonces, a mí me ha extrañado que solamente he visto informaciones o pronunciamientos tímidos. Pues, dejen tranquilos, mis hijos. El mundo necesita paz y eso, porque no se ha visto una acción Claro. que podría ser una acción interesante, porque el Papa es un punto de equilibrio, o sea, el Vaticano, aunque todo el mundo sabe de qué lado más está, Claro. es un punto siempre de equilibrio en situaciones de esta Los naturaleza. polacos son cristianos, son católicos. Sí, claro, claro. Los rusos son No, ortodoxos. son ortodoxos. Los ucranianos son ortodoxos. Ortodoxos. Toda esa zona tiene muy poco espacio en términos religiosos el Papa para mediar, a menos que no haya una solicitud, fundamentalmente. Con Polonia, él es un hijo de Polonia. Sí. Y algo extraño, en Polonia los obreros, algo rarísimo, son los obreros que le entregan la fábrica a los capitalistas. Claro, cuando les parece. ¿Qué le parece? Claro. ¿Eh? Parte de la historia. Algo que inclusive, una broma, una de las campañas de Yeltsin, te recuerda al presidente Yeltsin de Rusia. Cada vez que iba a campaña le decía, ¿quién quieren?
¿Al borracho o al comunista? Sí. No, está dando al borracho. El hombre del vodka. Elegimos famoso. al borracho. Sí. Porque fue un periodo difícil realmente. Ahora, ¿cuál es la Boris importancia Yeltsin. económica que está en juego en todo esto? Bueno, la zona de Ucrania, sobre todo la zona de Crimea, es la salida del 35% del gas que se consume en los hogares de Europa. El 87% de las exportaciones de Ucrania son de gas natural y el 37% de lo que se consume. Significa que una guerra en Ucrania dispararía. De hecho, la simple sensación de que pudiera haber una guerra disparó los precios del petróleo. Claro. No porque esa zona produzca petróleo, sino fundamentalmente porque el gas natural ha ido tomando mayor marco en el mercado. Y si hay una escasez, por supuesto que dispara el otro. Claro que parte de la producción en Ucrania, que es un territorio grande, es el peaje que cobra por los gasoductos que pasan en todo su territorio. Lógico. Y lo va a hacer de gratis. Lo que ha hecho Rusia es que ha metido una línea que no toca territorio ucraniano. Y los ucranianos entienden que, bueno, eso es una amenaza a su economía fundamentalmente. Significa que Rusia ha jugado el tablero que tiene que jugar. Ha declarado dos repúblicas independientes, que no ha sido reconocido por ningún organismo internacional, que no sean los que todavía se mantengan dentro de ese eje de influencia de la Federación Rusa. Y por supuesto, como yo le dije, el tema de Georgia. Georgia sigue siendo el segundo paso dentro de ese posible referendo para la entrada tanto a la OTAN como la Unión Europea. Y Georgia sí es una zona muy a tomar en cuenta, porque la zona es la cortina hacia la fuente energética, la zona del Cáucaso, que es la gran productora de la fuente energética de producción a nivel mundial. Aunque se había hablado y se había mencionado y habían investigaciones y se habían hecho ya avances de hacia dónde venía el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras. Volamos a Honduras, sí, a Honduras, porque yo creo que ya hemos visto bastante de esta parte. A Honduras, aunque se había hablado de eso, no ha dejado de sorprender la forma inmediata, después de haber salido del poder hace apenas 15 días, 16 días, salió el 27 de enero, de que ya el hombre anda con unos grilletes puestos y con un pedido de extradición para que no fuera de una investigación local, un pedido de extradición directo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué mensaje estaría mandando los Estados Unidos? ¿O simplemente es un asunto de simple policía, de simple justicia por un narcotraficante? Estados Unidos tiene algo sumamente peculiar, y es que las agencias no necesariamente se coordinan. Una cosa puede querer el Estado federal y otra cosa puede querer un juez de un estado cualquiera, inclusive de un county, de un pequeño territorio. No necesariamente están vinculados, aunque nadie es ciego y sabe que el interés federal es mucho mayor que el interés local. Bueno, un juez local de California, de un condado de California, le tumbó una de sus grandes pretensiones al presidente Donald Trump. Exactamente, así es. Entonces, el caso de Juan Orlando Hernández, desde el punto de vista de la política del Departamento de Estado de Estados Unidos, era una prioridad que él ganara las elecciones. Fue una prioridad del Departamento de Estado. En su momento. En su momento. Desplazar del poder mediante un golpe de Estado a Manuel Zelaya, que había planteado, no sé si usted recuerda, Manuel Zelaya planteó el reingreso de Cuba a la Organización de Estados Americanos. Y fue aprobado. Claro, Cuba ni miró para allá. Usted recuerda aquella famosa frase del canciller de la dignidad, ¿cómo se llamaba? Raúl Roa, que decía que la OEA era el Ministerio de Colonia. Cuba ni siquiera se le ocurrió entrar, pero para Estados Unidos fue una especie de insulto pedir la entrada a Cuba. Y luego, por supuesto, el tema de la reelección en Honduras, que estaba prohibida hace mucho tiempo. Con Zelaya solamente lo planteó la modificación en la Constitución y terminó en un golpe de Estado, que Washington no reprobó y que Washington no hizo absolutamente nada para que no se diera. Sin embargo, con Juan Orlando Hernández sucede lo contrario. No solamente Washington apoya el regreso de la presidencia de Juan Orlando Hernández, sino que apoya su reelección. Sí.
¿Dónde viene el problema? Vuelvo al tema. Que aunque políticamente fuera correcto desde el punto de vista de lo que tenía que ver con la DEA, con la Agencia de Antidroga de los Estados Unidos, el hermano del presidente estaba en manos paso. Claro, no, tiene cadena Está condenado, perpetua. sí. Pero hay unas declaraciones de los que fueron juzgados junto con el hermano, Tony Hernández, de que el propio presidente, siendo candidato, recibió dinero de mano de hacendados arroceros de Honduras, que sabían que era narcotráfico, para su campaña. Entonces todo esto viene moviéndose desde hace varios años. Sí, sí. Era la crónica de una muerte anunciada. Correcto. Pero la forma de hacerlo Yo no es lo te que yo digo, recuerda- que van a como un mensaje. Un mensaje feo. Primero, esa ambigüedad en la política norteamericana, uno. Y dos, es un presidente preso, degradado. Es un representante. No digo que no vaya a cumplir la condena que tenga que Ni cumplir. que sea culpable o no. No es eso. Pero degrada la figura presidencial en estos símbolo. países. El símbolo. Las cadenas no se lo ponen miembros de la DEA, se lo ponen policías hondureños, del cual él hacía menos de un mes que era su presidente. Sí, que era el jefe. No lo agarraron corriendo, fue en su casa. Yo creo que la imagen es horrible, lo confieso. Al margen, repito, de que deba pagar por la condena por lo que hizo. Yo quisiera algún día ver lo contrario, quisiera que un tribunal de América Latina pidieran extradición a un ciudadano norteamericano por contrabando ilícito de drogas. Eso va a ser más complicado. Es más complicado, Sí. pero el principio es el mismo. Sí. Debe ser una reciprocidad. No sé si usted recuerda la muerte del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio. ¿Lo recuerda? Sí, claro que sí. Y todo aquel entramado que manejaba el hermano de nada más y nada menos que de Carlos Salinas de Gortari. Claro. Claro. Ligado a todo el narcotráfico del mundo. A todo el narcotráfico y a todo lo ilegal que podía pasar por ahí. Tenía un secretario general de aquel entonces de su partido llamado José Francisco Ruiz Macié, ¿recuerda? Claro. Y el hermano, Estados Unidos, permitió que cruzara la frontera con un maletín con $5 millones. No lo apresó en la frontera, lo apresó dentro del territorio. Y terminó descubriendo toda una trama en la cual, si usted recuerda, a Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, terminó siendo uno de los hombres más corruptos. Sí. Sin embargo, era el candidato a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio de los Estados Unidos. Sí. Son cosas que son de las incoherencias que se manejan dentro de la política norteamericana. ¿Qué quiere la justicia y qué quiere el Departamento de Estado? Por eso yo digo, por eso le digo qué significa este mensaje, estos símbolos. En República Dominicana, recordemos que en un momento determinado, cuando estaba álgido el debate sobre el tema de una eventual reforma constitucional para la repostulación, que estaba todo esto, una llamada telefónica hecha público, porque pudo haber sido sin haber sido hecha pública. Claro. Hecha pública, cambió radicalmente el escenario que había en ese momento preelectoral. No quiero decir que fuera bueno, que fuera malo, pero eso fue lo que cambió el escenario. No solamente el que se hiciera, sino que se hiciera público, va a decir, estamos en esto. Claro. Entonces, esos mensajes, pongo esto como ejemplo, porque estos mensajes, a mí yo no creo que sean cosas fortuitas y pasan todos los días. Claro que no. Yo creo que son cosas, hay que decir esto, y este es el momento, y este es el instrumento para dar este mensaje. ¿Qué está pasando con la administración Biden y América Latina? Y algunos países de América Latina en este sentido. Bueno, mire, yo recuerdo un profesor que quise mucho, el mejor canciller para mí, que ha pasado, que fue don Eduardo Latorre. Sí, claro. Un maestro. Maestro de la diplomacia. Decía Eduardo Latorre en el aula que una confrontación con Estados Unidos era una invitación al desastre. De que nos guste o no, América imperio. Latina es el level round Claro. norteamericano. Y es el imperio. Eso suena vital, nos guste o no. Claro. Claro, y no significa que nos arrodillemos, pero lo que ellos plantean hay que tomarlo en cuenta. Sea para hacerlo o sea para evitar las consecuencias en algún sentido. Correcto. No estoy diciendo que perdamos todo ese principio de soberanía del cual está hecho el Estado, pero no es un capricho el no ir una solicitud de Estados Unidos, O un consejo. o un consejo. La administración Biden es una administración que tiene mayor presión de América Latina. Las promesas de Biden fueron muy concretas, fundamentalmente con el tema migratorio.
hay una presión migratoria. Y algo que él ha entendido muy bien, que no lo entendió el presidente Donald Trump, es que la presión migratoria no se detiene en la frontera de Río Bravo. Se detiene en las políticas públicas que puedan hacerse en cada uno de estos países latinoamericanos. Claro, y Centroamérica es el mejor ejemplo. Claro. Y una de las maneras de cómo disminuir esa presión migratoria tiene que ser haciendo que estos países mejoren su condición de vida. Y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el tema de la lucha al narcotráfico, pero el tema de producción de empleos, el tema de producción de riqueza, fundamentalmente. Por lo tanto, esta administración, fíjese que inclusive manda a la vicepresidenta Kamala Harris, latinoamericana, pues de padre jamaiquino. Jamaiquino, sí. Latinoamericana en términos regional, Sí. territorial. Manda a Kamala Harris a negociar con Centroamérica cómo va a reducir. Tiene una reforma migratoria pendiente que ya tiene, ¿cuántos años? Tiene 1 año y pico. No la ha hecho. Tiene una presión de parte de la comunidad latinoamericana. Y tiene mucho que ver en eso. Esa visión hacia América Latina, ese día a día tiene que ver con cómo evitar que eso cada día se incremente más. Leyendo un reportaje en unos periódicos españoles, un análisis sobre el tema de lo que está ocurriendo en Centroamérica, ellos decían, no hay un país más corrupto ni menos corrupto en América Latina. Cada uno es en la dimensión en que los Estados Unidos en su momento determinado así lo consideren. Mire, lo que sucede es que este mundo es el mundo fruto de las descolonizaciones. Las colonias son la imagen de los colonizadores. Y en términos económicos, las estructuras económicas que se crearon en las colonias siguen manteniéndose después de 500 años. Entonces es difícil hacer esos cambios. Y Estados Unidos no está al margen de eso. Por y supuesto lo sabe. que no. Y lo sabe. Mantener los status quo en estos países, el riesgo es ese, que se mantengan no se desarrollen, en pocas palabras. Estados Unidos, su sociedad es una sociedad incluyente. A nadie se le ocurre no pagar impuestos en los Estados Unidos. O sea, que usted plantea que va a poner a todo el mundo a pagar impuestos, usted no gana las elecciones. De ninguna manera. Sin embargo, si usted plantea que va a luchar contra los intereses de los grandes poderes, sencillamente encuentra que va a parar esa intención. Entonces, tiene que haber un discurso más coherente en eso. ¿Qué se quiere? ¿Mantener los status quo en América Latina o hacer que América Latina salga de los atrasos en que se encuentra? Tiene que ser cambiando, no yéndose al socialismo de ninguna manera, pero tiene que haber mayor reivindicación y mayor inclusión de los sectores que menos pueden. Claro, claro. Por eso es más complicado. Como que me salí de la política internacional. No, está claro. No, está claro, porque ese es uno de los motivos que provoca esta situación. Y está claro, lo que pasa es que los países lo asimilan dependiendo sus beneficios de los gobernantes de turno y del status quo de turno. Le pongo un caso paradigmático. Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Claro. Estados Unidos, un juez federal de Estados Unidos descubrió que hacía una competencia desleal y lo obligó a desmantelar alrededor de 10 empresas porque hacía monopolio. Ese Bill Gates, primer hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Carlos Slim, México, el Estado le permite agrupar y comprar todas las empresas públicas que puede para hacer un gran emporio y un gran monopolio en México. Hay una diferencia muy marcada. Una cosa es en América y otra cosa es en América. Entonces, y otra cosa es en América. Una cosa es en América y otra cosa es en América. Es el hombre más rico en una sociedad rica. Sí. Carlos Slim es el segundo hombre más rico en una sociedad paupérrima. Sí. Algo no está bien. Sí. Por eso es que América no necesariamente es América. Una es América para los americanos y otra es América para América Latina. Vamos a ponerlo así. Gracias, don Julián. Por favor, creo que hemos agotado muy bien todo este panorama. En dos escenarios, en el escenario de América Latina y en el escenario de Europa, con puntos relevantes. El caso de Honduras y el caso de Rusia y Ucrania. Claro. Creo que ustedes deben haber estado satisfechos de esta cátedra que nos ha dado, como de costumbre, Julián Roa. Porque así, con esa pasividad, explica las cosas de una forma tan didáctica que cualquiera que aún entiende la dimensión de estos conflictos tiene mejor claridad. Gracias, Julián. Gracias a usted, don Rudy. Permítame la pausa. El
rumbo de la tarde. Plural, objetivo, democrático. La verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación. Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido emblemático. Ya lo hemos visto los comentarios de Julián Roa sobre ese tema y la importancia y trascendencia que tiene para mirar en América Latina lo que puede ocurrir con cualquiera que violente las leyes. Y el tema del narcotráfico ha sido el sustituto de la lucha de los Estados Unidos, el sustituto de la lucha contra la ideología de izquierda, contra el comunismo. El tema es el narcotráfico. Y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido un ejemplo de esa política. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Moscú está listo para las conversaciones con Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sobre los límites para el despliegue de misiles y la transparencia militar en una nueva señal de alivio de tensiones entre el este y el oeste. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presidente entre 2014 y 2022, detenido este martes luego de que Estados Unidos lo solicitara con fines de extradición por narcotráfico y uso de armas, comparecerá este miércoles ante el juez, informó el ministro hondureño de Seguridad, Ramón Savillón. Al menos 35 personas han fallecido en las últimas horas por las fuertes lluvias que castigaron con gran rapidez la ciudad brasileña de Petrópolis, creando, según fuentes oficiales, una situación casi de guerra. Un fuerte sismo que alcanzó 6,8 grados de magnitud en escala Richter sacudió la madrugada de este miércoles Guatemala, causando alarma entre la población, pero de momento solo se han reportado algunos daños materiales, pero ninguna víctima. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Una cita mañana nueva vez aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.